Todo arrabal eterno. Bien, bienvenidos. Para aquellos que están, ya veníamos nosotros saludando, así que vamos a saludar las cámaras. Seamos bienvenidos. Bendecimos su nombre en esta hora. Bien, cuarta clase, vaya. Espero que obviamente estén trayendo el hilo de lo que venimos charlando, de lo que venimos hablando, de lo que venimos exponiendo, ¿sí? Y si no, lo pueden encontrar ¿en dónde? En YouTube. ¿En qué canal? Impartición Profética. Claro, Impartición Profética FAR, exactamente. El canal es Impartición Profética, ¿no? FAR es 47, sí. Así que ahí podemos encontrar todas las clases. Todas las clases están ahí, todo lo que venimos hablando de noche, lo que venimos hablando de día, lo que venimos charlando, obviamente, y estudiando sobre la mañana, está en los audios en nuestro canal de Telegram, ¿sí? Impartición Profética. Así que hoy, con una gran bendición, hoy abrimos bien los ojos, nuestros oídos, ponemos atención, porque hay cosas tremendas. La semana que viene ya vamos a ir terminando. La semana que viene se viene una impartición para las mujeres. Haye y San. O sea que de alguna manera, ¿sí? Vamos a poner los límites acá. ¿Me escuchaste, Tomás? Vamos a poner los límites. Bendecimos el nombre de Hashem. Bien, Vayará, que significa que apareció, ¿sí? Que tiene sus traducciones y apareció. Algunas y vio, y miró y apareció, ¿sí? O sea, comienza relatando la visita de los ángeles, ¿sí? A Abraham, ¿sí? Aquellos tres malach que visitan a Abraham, ¿sí? Bien, lo que nosotros vamos a buscar en esta clase va a ser revelar la generación del Mashiach. Vamos a revelar la generación del Mashiach. Y algo que nos va a sorprender, que tal vez, a lo mejor, cuando estudiamos la Biblia, cuando comenzamos a estudiar la Biblia, no tenemos en cuenta, pero lo vamos a ver a medida que vayamos trascendiendo, que vayamos caminando, ¿sí? Así que vamos a verlo, a lo largo de esta clase. Ahora, ¿cuántos son los malach que se presentaron a Abraham? 3 malach. Sus nombres son, uno es Rafael, el segundo fue Gabriel, y el tercero fue Mijael. A mí no vi porque ella tiene cara. Por la duda que me equivoqué, tirame una, totalmente, tirame un centro. Totalmente. Bien, 3 malach visitan a Abraham, ¿sí? Uno de ellos debemos entender que fue para curar a Abraham de las heridas del Brit Milá, que se había hecho 3 días antes. Generalmente esto no se entiende, pero 3 días antes de que los malach visiten a Abraham se había hecho, ¿se acuerdan? Hablamos de las pruebas. Cuando hablamos de las pruebas, la semana pasada vimos que Abraham había hecho la circuncisión y se lo había hecho solo. Bueno, uno de ellos fue simplemente para curar a Abraham, la Brit Milá, o sea, para curar las heridas del Brit Milá, porque al tercer día es donde más duele, ¿sí? Al tercer día es donde más duele, es lo que dicen, ¿sí? Es lo que dicen. Pero Abraham se lo había hecho solo. Imagínense que en aquel momento no había médicos, no había gente especializada, fue el primero, así que realmente Abraham tuvo que incursionar en cosas tremendas, ¿sí? El segundo ángel, otro de los ángeles que fue, ¿sí?, a visitar a Abraham, fue para anunciar la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Por eso el ángel que fue a llevar, o sea, a determinar la destrucción, ¿sí?, es el ángel que lleva Geburá, el ángel que lleva juicio. Gabriel, exactamente. Yo no lo digo porque quiero ver si están atentos. Ese fue Gabriel. La tiene clara bien. Guarda, 10. Espectacular. Y el tercer ángel que fue a visitar a Abraham, uno de los 3 ángeles, no el tercero, sino que uno de los 3 ángeles, el tercero, fue a dar la noticia de que Abraham y Sara, después de los 90 y 100 años, 90 para Sara, 100 para Abraham, iban a traer un hijo al mundo. ¿Cómo se llama ese ángel? ¿También quiere decir?
Claro, Mijael es el que protege el pueblo y el que trae las noticias específicamente. Esos ángeles hoy en día, en la actualidad, están dispuestos, obviamente están dispuestos para el pueblo de Israel, ¿sí? Imagínense que hoy en día estamos hablando de juicio. O sea que, ¿cuál es el Malach que está trayendo el juicio entonces en estos tiempos? Claro, Gabriel es el Malach que está trayendo el juicio en estos tiempos, ¿sí? Así que debemos tener en cuenta estas cuestiones, ¿sí? Debemos tener en cuenta estas cuestiones. O sea que 3 Malach entonces visitaron a Abraham y ya sabemos qué función cumplió cada uno. Debemos entender que cada Malach tiene una función en particular y no 2 funciones. O sea que cada uno de ellos fueron enviados con una función diferente. Una función diferente, ¿sí? Ahora, hablemos sobre el ángel que fue a llevar el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Ese ángel fue Gabriel. Sodoma y Gomorra no había, en aquellos tiempos era una ciudad 2 ciudades muy corruptas. No hubieron ciudades tan corruptas como las de Sodoma y Gomorra, obviamente, como la de Sodoma y Gomorra, desde aquel momento hasta la época, no hubo ciudades tan corruptas. Pero la Torá nos revela a nosotros que en los últimos tiempos, esta generación se medirá con Sodoma y Gomorra, como la corrupción que hubo con Sodoma y Gomorra. Vuelvo a repetir, no hubo corrupción tan tremenda como en aquellos tiempos. Pero, ¿sí? Esta última generación, la generación que viene después nuestro, es una generación muy corrupta y se asimilará a la corrupción de Sodoma y Gomorra. Eso es lo que nos habla la Torá, eso es lo que nos dice la Torá. ¿Cuáles eran los pecados que se establecían en aquel momento? Los pecados, por ejemplo, eran leyes que se legislaban sobre la ciudad. O sea que no es que eran pecados, no es que había transgresión, transgredieron, eran leyes para la transgresión. O sea, los pecados se legislaban en aquel momento. Los pecados se legislaban en aquel momento. Obviamente eran leyes, ¿sí? que legislaban los líderes de aquella generación. O sea que era casi una misma, un mandamiento, ¿sí? Realizar las transgresiones en Sodoma y Gomorra era un mandamiento. Era casi como un mandamiento, eran leyes que se legislaban. ¿Qué está pasando hoy en día? Pregunto. ¿Qué se está legislando hoy en día? ¿Sí? Ya se legisló el matrimonio igualitario. Se legisló específicamente, ¿sí? El cambio de sexo a los menores. ¿Sí? Se legisló ya el aborto. El colectivo LGTBI está trayendo cosas peores. Porque detrás de todo esto viene el sexo, obviamente, lícito con menores. ¿Cómo se llama eso? Pedofilia, exactamente. ¿Sí? O sea que hay cosas que se están legislando y que no pueden entrar, que no deben entrar, no deben aprobarse. Cosas que quiere legislar el gobierno que está peleando por la gobernación, ¿sí? Uno de los gobiernos que está peleando por tomar el mando, que se está determinando, cuáles son las leyes que ellos quieren legislar, ¿sí? Las leyes que ellos quieren legislar es la venta de órganos, ¿sí? Libre. ¿Qué más se quiere legislar? La libre exportación de armas. ¿Qué más es lo que se quiere legislar? Se quiere legislar específicamente, ¿sí? Que aquellos padres aquellos hombres que embarazaron a mujeres, o sea, obviamente, si son hijos no deseados, que no se hagan cargo, no hay ningún problema, dejarlos de lado, ¿me entiendes? Son transgresiones
son pecados muy tremendos delante de Hashem. Esto es algo tremendo. O sea, entre otras cuestiones, podemos hablar específicamente de otros lugares, no hace falta, pero hay otros países que realmente, obviamente ya hoy en día es lícito el sexo con animales, ¿sí? Es lícito el sexo con animales. Y no solamente eso es lícito el sexo con animales, sino que también es lícito específicamente, ¿sí?, tener sexo, obviamente, libre con menores. Eso es lo que había en Sodoma y Gomorra. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que la Torá ha determinado. La Torá refleja, nos enseña a nosotros que en los últimos tiempos la transgresión se asimilará a la de Sodoma y Gomorra, teniendo en cuenta que no hubo mayor transgresión que la de Sodoma y Gomorra. Las perversidades sexuales, una de los pecados claves en Sodoma y Gomorra. Escuchen esto. Existían campos que en la noche a oscuras se juntaban hombres y mujeres, ancianos y ancianas, jóvenes y jovencitas, para tener relaciones uno con otros, inclusive con animales. Esto es una terrible sodomía. Esto pasaba en Sodoma y Gomorra. Esos campos eran lícitos. Y en aquel momento se apagaban todas las luces, y que había luces, y todo esto acontecía en aquel lugar, ¿sí? Todo esto acontecía en aquel lugar. Todo esto es lo que trae el colectivo LGTBI y mucho más también. O sea, estamos hablando de que los tiempos que estamos viviendo son los últimos tiempos, obviamente, de esta era, antes de la venida del Mashiach. Porque la Torá, vuelvo a repetir, dice que así como en los tiempos de Noé será la venida del Hijo del Hombre, ¿sí? Si hubo corrupción en aquel tiempo, en los tiempos de Noé, mucha más corrupción hubo en los tiempos de la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Me entienden? Esto es algo tremendo, y es algo que debemos, obviamente, tener en cuenta por todo lo que está aconteciendo. La última generación, antes de la aparición del Mashiach, será muy parecida a la de Sodoma y Gomorra. Así será la última generación, dice la palabra, ¿sí? En aquel momento había también robos, y se van a identificar con esto. En aquel momento se les llamaba robo hormigas. ¿Por qué se les llamaba robo hormigas? Porque eran como una comunidad de hormigas que iban y obviamente se acercaban a los vendedores y los dejaban prácticamente vacíos. Acá, ¿cómo se llama? Robo piraña, le pusieron acá. Pero en aquel tiempo se llamaban robo hormigas. Esto ya existía en Sodoma y Gomorra. Pena de muerte para aquellos que se les ocurriera ayudar a los pobres. Eso era una ley legislada en Sodoma y Gomorra. Pena de muerte. Es similar a lo que hoy se quiere establecer. No quiero tocar, obviamente, lo que está pasando en las redes y lo que en las redes se está hablando con respecto al gobierno que quiere implementar, el gobierno de Milei, que quiere implementar ciertas cuestiones. Pero todo esto está oculto dentro de ese gobierno, y hay mucho más todavía. En aquel momento estaba prohibido hospedar a extraños. ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno de Milei aquí en Argentina? Cerrar las fronteras y que los extranjeros ya no entren. Un país de extranjeros, hecho por extranjeros. Somos hijos de inmigrantes. Y este gobierno quiere traer estas cuestiones. Esto ya pasaba en Sodoma y Gomorra. Derrame de la simiente, esto ya lo hablamos, ¿sí? Será de Batalá. Derrame de la simiente, el sexo lícito con cualquiera, obviamente, y obviamente tener sexo a la orden del día, y derramar la semilla específicamente. Esto ya lo hablamos, pero esto también ocurría en Sodoma y Gomorra. Y obviamente homosexualidad a pleno. Está escrito que en los últimos tiempos la homosexualidad se incrementará discriminadamente. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? Estamos viviendo que esto está pasando. Y ojo, porque obviamente está penado
está penado. La Torá nos dice que los actos homosexuales son abominación delante de Hakadosh Baruj Hu. Romanos capítulo 1. Lean Romanos capítulo 1 y se van a dar cuenta que dice específicamente que el Señor está en contra de los actos sexuales del mismo sexo. ¿Sí? De hecho, es más, ojo, los jóvenes, para aquellos que tienen amigos, no solamente eso está penado, masturbarse, ¿sí? Es también como tener un acto sexual con el mismo género. Eso también está prohibido delante de Hashem. Y hoy específicamente hoy está la orden del día de los jóvenes de este siglo. Obviamente eso está muy libre, o sea que si aquellos que tienen amigos pueden ya establecer, obviamente, determinar y hablar estas cuestiones, obviamente para que se abstengan, porque el juicio de Dios viene sobre todo esto. Estos tiempos vienen juicios tremendos, juicios severos sobre la nación de Argentina. También tenemos, obviamente, dentro de estas dos ciudades, estaba una familia muy conocida. ¿Cuál era la familia? Exactamente, la familia de Lot. La familia de Lot. Pasó algo particular con la familia de Lot. Vamos a verlo. La esposa de Lot vuelve la mirada hacia atrás, ¿sí? Y es convertida en estatua de sal. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese acto? Bien. Quiero que entiendan algo. El mismo ángel, ¿sí? que sanó las heridas de Abraham, las heridas de la circuncisión de Abraham, es el mismo ángel, ¿sí? que sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, porque aquel mismo ángel que sana las heridas es el mismo ángel que los saca, ¿sí? para que no sufra daños. Ese fue el mismo ángel. Ese ángel, lo dijimos, y fue, ¿quién de ellos? Rafael, exactamente. Me hacen acordar las tortugas ninja. Sí. Pero tengan en cuenta algo. Las tortugas ninja, en la serie de tortugas ninja, sí, obviamente, están creadas en favor de estos ángeles, porque tienen los mismos nombres. ¿Me entienden? O sea que, obviamente, cuando hablemos de cosas del mundo del espectáculo se van a dar cuenta, se van a sorprender. Bien, entonces, saliendo específicamente de eso, cuando ellos son quitados de Sodoma y Gomorra, le dicen salgan corran por su vida. ¿Qué es lo que pasa específicamente con la esposa de Lot? Mira para atrás y qué es lo que pasa. Se convierte en estatua de sal. Eso para que tengamos en cuenta, eso fue estas cosas sucedieron en aquel lugar en donde hoy en día se encuentra el mar, el mar muerto, exactamente, porque el mar muerto es el más salado. Y obviamente cuando uno se tira en el mar muerto, porque se puede uno ir a zambullir en el mar muerto, flota por la densidad de sal que hay. Es impresionante. Y dicen específicamente aquellos que han ido que es extremadamente fabuloso, porque dicen que la piel te queda como piel de bebé. Y aquellos que tienen heridas en el cuerpo son sanadas, obviamente, porque la sal sí cicatriza. ¿Me entienden? Y de hecho es lícito ir a bañarse. Hay mucha gente que hace viajes turísticos, van al muerto. En aquel lugar es donde aconteció todo esto. Las ciudades de Sodoma y Gomorra están sumergidas debajo del mar muerto. Están como quien dice, están debajo de ese mar, 4 metros para abajo. Ahí quedaron obviamente sumergidas las ciudades. Sobre esas ciudades, obviamente, sí, se estableció el mar muerto. Por eso mismo se habla de una cantidad de sal impresionante, ¿sí? Las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Entonces quedaron sumergidas en ese contexto. Las hijas de Lot, ¿sí? Dice la palabra, nos cuenta que tienen relaciones ¿con quién? Con su padre, exactamente, las cuales tuvieron hijos. ¿Cuál fue el tema? El problema que existe acá es que ellos, cuando vieron la destrucción y vieron que no había quedado
nada sobre la tierra. Dijeron, estamos solos, no quedó nada, fue todo destruido. Ellas piensan específicamente, dice, hemos quedado solos y estamos sin descendencia. Entonces ellas pensaron, sí, obviamente que estaban solos, que no había quedado nadie. Entonces embriagan al padre, y cada una de ellas tiene relaciones con su padre. Eso es lo que nos blanquea la palabra. ¿Sí? Cada una de ellas, no voy a tocar ese punto porque ese punto, es un punto que debemos entenderlo con mucho más detenimiento. A lo que voy es lo siguiente: a cada una de ellas le nacieron 2 hijos. ¿Sí? A uno se le puso el nombre de Moab y al otro se le puso el nombre de Amón. 2 pueblos, moabitas y amonitas. De ahí nacen los moabitas y amonitas. Tengan bien en cuenta lo que estamos hablando ahora. Tengan bien en cuenta lo que estamos obviamente llevando a cabo, ¿sí? Porque vamos a rastrear ahora, la generación del Mashiach. ¿Está bien? Así que sigamos adelante. Los descendientes de Moab y Amón no pueden ingresar en Jerez, Israel. Está netamente prohibido que los moabitas y los amonitas entren en Jerez, Israel. Es un mandamiento del Eterno. Es imposible, es una ley, es una regla. En aquel tiempo y hoy también. De Moab surge una mujer. ¿Quién es la que surge? Y hace una conversión al camino espiritual. ¿Sí? Esta mujer se llama Ruth. ¿Sí? ¿Quién se casa con quién? ¿Con? No. Parecido. Con B. Boaz. Exactamente, Boaz. Exactamente. Vamos tomando calificación. Esta mujer se casa con Boaz, ¿sí? Con Boaz. Esta mujer, ¿sí? El rey David era descendiente de Moab. Era descendiente de Moab. O sea que el reinado mesiánico surge de un incesto. Y de aquí viene la semilla del Mashiach. La semilla del Mashiach viene de un incesto. ¿Está bien? Ok. Sigamos adelante. Pregunta: ¿por qué la semilla de la redención es plantada por un incesto? ¿Por qué proviene de una familia impura? Vamos a contestarlo, ¿sí? ¿Por qué una generación tan baja como la nuestra entonces fue escogida para recibir al Mashiach? Otra pregunta, haciendo mención a la ascendencia del Mashiach, ¿sí? Bien. Está escrito en el Talmud. ¿Qué está escrito en el Talmud? El Mashiach solamente puede venir en una generación totalmente pura y justa o en una generación totalmente corrupta. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de las 2 venidas de Mashiach, ¿de qué hablábamos? La de los méritos y la de los méritos. Exactamente. La de los méritos era, si Israel tenía méritos, él iba a venir ¿desde dónde? Desde las nubes, así como él se fue. Pero al no tener méritos, entonces viene desde las naciones. Exactamente. Bien. La historia del pollino, del asta y el pollino. Excelente. Bien. Vamos tomando puntos. ¿Vamos bien? Espectacular. Ya lo vengo probando. Lo más seguro es que venga de una generación corrupta, como la nuestra. Lo más seguro es que el Mashiach venga de una generación corrupta como la nuestra. ¿Sí? ¿Por qué corrupta como la nuestra? Porque no vemos ningún tipo de santidad alguno alrededor de nosotros. Todo es guerra, todo es transgresión, todo es muerte, ¿sí? Todo es miseria, todo es pobreza en otros lugares del mundo, ¿sí? Todo es pelea por el poder. ¿Dónde hay un poco de santidad? ¿Me entienden? O sea, por eso se habla, por eso hablamos en nuestras clases de que de la generación del Mashiach que está representada por qué?
Exactamente, por los pies del Mashiach, ¿sí? Por los pies del Mashiach. La generación más baja es la generación más baja que existe. La redención, entonces, se da en la generación más baja. Y a nosotros, ¿sí? Es como que a nosotros nos tocaría hacer el trabajo sucio. Tranquilos con esto, ya vamos a terminarlo. Pero nos tocaría hacer el trabajo sucio. ¿Por qué el trabajo sucio? Porque estamos hablando de perversión, estamos hablando de iniquidad, estamos hablando de degeneración. En medio de todo esto, Dios te llama específicamente para que te santifiques, para que guardes Shabbat, para que guardes las fiestas, para que hagas Teshuvah, para que estudies Torah, ¿sí? Para que estés continuamente. ¿Por qué? Es continuamente buscando la presencia. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y un propósito, ¿sí? Revelar al Mashiach de en medio de esta generación. Y eso es lo que es, y a eso es lo que nos dedicamos. Por esta razón, somos llamados, ¿sí? A guardar estas cuestiones. O sea que nuestro trabajo espiritual es rectificar este mundo, y por esta razón hay muchas luchas, hay muchas pruebas, hay cansancio, hay agobio, hay adormecimiento, hay desgano, hay un sinfín de cosas que cuando querés ponerte a estudiar, obviamente no estás, es como que estás todo eso, cansado, agobiado, te viene adormecimiento. Es porque esa es la lucha espiritual que estamos recibiendo en estos tiempos para no alcanzar la revelación que necesitamos. Las cosas en este tiempo se ponen difíciles, se ponen totalmente agresivas, como quien dice, en el mundo espiritual. Y hay que entender, obviamente, el tiempo en que estamos viviendo para poder revelar, ¿sí? Para poder traer la revelación que necesitamos para seguir adelante. Hoy hablábamos específicamente a la mañana, hablábamos de una directiva netamente profética. Hablábamos de una dirección en la cual Dios realmente estaba transmitiendo a su pueblo para que entiendan cómo deben caminar sobre la tierra en este tiempo. Estamos hablando netamente, ¿sí? de la sociedad que tenemos con Dios en el diseño de redención, que no es poca cosa. Y eso es lo que vamos a revelar. Fuimos convocados entonces para acelerar la redención. ¿Podemos decir eso? Claro que sí. Fuimos convocados para acelerar la redención. ¿Qué habla en los evangelios de esto? Cuando habla de los obreros de la última hora. Los obreros de la última hora. Los evangelios hablan de los obreros de la última hora y son aquellos que tienen igual paga que los que trabajaron, obviamente, antes que nosotros. De esto hace mención los evangelios, las Sagradas Escrituras. ¿De qué hace mención? De que somos llamados en el último tiempo, ¿para qué? Claro, pero ¿qué es lo que hacen estos obreros? Porque hay quienes aran la tierra, hay quienes siembran la tierra. ¿Sí? Exactamente. Estos son los que cosechan. Fuimos llamados para cosechar todo lo que aquellos sembraron. O sea, la tarea es fácil, pero se torna difícil. ¿Por qué se torna difícil la tarea? Porque hay una lucha espiritual que no nos permite, o sea, no es que nos permite, que nos dificulta el paso, nos dificulta el caminar, ¿sí? Hoy hablábamos de que deberíamos comenzar a ordenar nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder tener un tiempo X en el cual podamos estudiar y buscar la presencia del Creador. Para que de esa manera podamos entender y comprender más a fondo cuál es el plan y el propósito para esta generación. Que de hecho lo entendemos, pero necesitamos que el Eterno abra los caminos. No es fácil caminar en este tiempo. No es fácil, obviamente, moverse con la transgresión que hay. No es fácil moverse. La transgresión, obviamente, sexual está a la orden del día. Y es uno de los principados que operan en el mundo espiritual.
Es uno de los principados que está por encima de las naciones, para que los jóvenes se pierdan en la transgresión sexual. Se pierdan en la transgresión sexual y no lleguen al diseño de Hashem, o mejor dicho, no lleguen al diseño que Hashem tiene para cada uno de ellos. Hoy en día, obviamente, alcanzar un matrimonio, o sea, llegar al matrimonio y mantenerlo es un milagro, como quien dice. Los jóvenes hoy se cansan, hoy están con uno, mañana están con otro, pasado están con otro y así sucesivamente. Porque comienzan temprano y por ende se agotan temprano. Cuando realmente la palabra de Dios dice los jóvenes, ¿qué dice sobre los jóvenes? Eclesiastés dice, ¿sí? ¿Qué dice Eclesiastés sobre los jóvenes? Dice, ríete en tu juventud, pero por todas las cosas serás juzgado. Claro, exactamente, pero no solamente eso, sino que dice o sea, obviamente, el Señor dice en Eclesiastés, a ver si recuerdo, dice que los jóvenes, obviamente, sepan valorar el tiempo específicamente y que se lo den a Hashem. Que la juventud sea para Dios, para que después puedan llegar, obviamente, al casamiento o al orden divino de Dios en un estado de santidad. La santidad tiene que ver, la santidad tiene que ver con un diseño de bendiciones sobre las parejas, sobre los matrimonios. Decime. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. La juventud está dispuesta para buscar al Creador. 12:1 de Eclesiastés. Eclesiastés 12, versículo 1. Dice, acuérdate, joven, o sea, del Creador en los días de tu juventud. O sea, dale tu juventud al Creador. Y el Creador hará de tu vida un éxito incorruptible, un éxito imparable. Hablamos la vez pasada de que aquellos que se casan con hombres, sean las mujeres, y los hombres con mujeres, en caso de hombres, ¿sí? Que tienen a Dios en su corazón, son matrimonios con un éxito favorable. Son matrimonios con una bendición inquebrantable. Son bendecidos y son matrimonios que llegan específicamente, ¿sí?, al éxito, obviamente, en todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque han buscado primeramente al Creador y luego han buscado los deseos sexuales. De hecho, es más, hoy hablamos un poco obviamente, del tema de los deseos. Hoy estuvimos hablando del tema obviamente, que ocurre en esa área, ¿sí? Estuvimos hablando y hablamos la semana pasada también, estuvimos hablando de eso. Venimos hablando de esto muy seguido. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa la generación de este tiempo. Dios está interesado en la generación de este tiempo. Porque la generación de este tiempo, los que están detrás nuestro, son la generación que va a recibir al Mashiach. Son la generación que van a traer, en donde va, obviamente, a revelarse Yeshua, el Mashiach, Jesús llamado en Cristo. Por eso mismo, Dios está sumamente interesado en esta generación, para que no se pierdan, para que no se apuren, para que no tropiecen. Dios anhela fervientemente, obviamente, que busquen, porque tiene para esta generación un diseño totalmente espectacular. O sea, es como que debemos entender lo siguiente. Ni Hollywood todavía ha experimentado lo que vamos a experimentar en el regreso del Mashiach. Algo sobrenatural. Y nadie todavía, obviamente, pudo vislumbrar en esta generación la venida del Mashiach. Solamente los grandes saben que obviamente precedieron nuestra historia. Y hoy hablamos de ellos. O sea que fuimos convocados para acelerar la redención. ¿Sí? ¿Qué somos entonces? Diga conmigo, somos los reservistas. Eso es bueno. Porque Israel dijo, llamen a los reservistas. Y no es poca cosa. Así es. Llamen a los reservistas. Esta pelea se está tornando difícil.
esta pelea se está tornando difícil. Cuando hablamos del quinto exilio, estuvimos hablando y dijimos que no solamente por tierra, sino que también espiritualmente es la guerra. Hay una guerra, obviamente, que se está llevando obviamente a cabo, y es en la mente de cada joven, en la mente de cada persona, porque el campo de batalla es la mente. El campo de batalla es la mente, y es lo que debemos librar, es lo que debemos aprender. A librar la batalla espiritual que se está llevando a cabo en la mente de cada joven. Eso obviamente no es poca cosa. Eso es algo netamente, eso es algo muy importante, porque de eso, o sea, aprender a librar la batalla dependerá, ¿sí? De eso dependerá el futuro de esta generación. Cuando hablamos específicamente de que fuimos convocados para acelerar la redención, estamos hablando de que si la redención no se acelera, tenemos un problema serio. Porque tal vez, y estoy seguro de que Argentina, obviamente, seguramente, estoy seguro de que estos gobiernos corruptos todavía no entrarán. Estos gobiernos que quieren traer este tipo de corrupción al estilo Sodoma y Gomorra no entrarán, pero harán todo lo posible para tomar los países y para corromper las generaciones si es necesario. ¿Por qué? Porque la guerra específicamente es para que el Mashiach no se rebele. La guerra es para que el Mashiach no se rebele. ¿O por qué otra cosa puede ser la guerra? Si las guerras no tienen otro sentido más que religión. Todas las guerras tienen que ver con religión. Si ustedes van un poquito y van al trasfondo de las guerras tienen que ver con religión. No hay otra cosa que religión. Porque el poder más grande no es el dinero, es la religión. Aunque la Torah dice que el dinero es la raíz de ¿qué? Claro, de todos los males. Pero la religión es cosa seria. Por eso mismo hoy también se está llevando una lucha. Porque la religión se despegue del gobierno. Porque no les interesa. Y ellos creen que despegando el gobierno de la religión, encima creen que despegando el gobierno de la religión pueden despegarse de Dios. ¿En qué mente puede caber esas cuestiones? Si Dios está en todos lados. Así es. Si Dios está en todos lados y el malach de Hashem, los ángeles de Dios están tomando nota de todo lo que pasa, obviamente, en cada uno de los países, porque cada país está regido por un ángel diferente. Entonces, obviamente, ¿en qué cabeza cabe de que si la religión se despega del gobierno, obviamente ellos pueden transitar lícitamente? O sea, en ninguna cabeza podría caber eso. Si por más que se despegue la religión del gobierno, nosotros seguimos teniendo a Dios adentro nuestro. De hecho, es más, el aliento de vida que nosotros tenemos es el aliento que Dios nos ha dado. Vivimos por su aliento. Y creemos encima específicamente, y nos creemos, o sea, se creen específicamente, ¿sí? que pueden hacer todo en contra del propósito de Hashem. O sea, no sé en qué mente puede llegar, una mente reprobada. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 1? Los entregué a mentes reprobadas. Por las pasiones desordenadas los he entregado a una mente reprobada, dice. Terminando hombres con hombres, mujeres con mujeres. Es un castigo de Dios. Porque no han aceptado su corrección. No han aceptado, obviamente, no han aceptado la deidad y la unicidad de Dios. Por eso mismo Dios nos entrega a una mente reprobada. Está escrito en Romanos, no lo digo yo. Por eso mismo, específicamente, la Iglesia Católica quiere cambiar la Biblia. ¿Por qué quiere cambiar la Biblia y hacer otra Biblia? Porque no les conviene. No les conviene. No les conviene seguir con esta Biblia, porque esta Biblia, en estos tiempos específicamente, a ellos los incomoda.
A ellos les incomoda, porque ellos quieren hacer cosas que van en contra del propósito de Hashem. Y obviamente hay alguien que los acusa. La palabra que está escrita, por eso esta Biblia no nos sirve, dice, ya quedó obsoleta. De hecho es más, el plan que Dios tuvo con referente a Jesús, dice en la cruz, o sea, fue un desastre, dice. O sea, no sirvió para nada, falló. Dios falló en todo sentido. Eso es lo que dicen ellos, está grabado. Eso es lo que soltaron y lo que dijeron. Entonces, ¿cómo podemos obviamente determinar que falló? Si obviamente la mayoría de las iglesias cristianas predican de Jesús en Cristo. Predican de Yeshua el Mashiach. No falló, al contrario, está más vivo que nunca. Ese es el punto. Sin embargo, quieren desprenderse. ¿Qué dice el Salmo 2? Salmo 2. Rompamos sus ligaduras, cortemos sus cuerdas. Dice, Dios se reirá de ellos. Dios se reirá de ellos. Salmo 2. Dice, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus guardas. Exactamente. Dice, los príncipes, los reyes de esta tierra se unirán y dice que murmurarán entre ellos, rompamos las ligaduras, cortemos las cuerdas, saquemos la religión de lado, hagamos realmente lo que nosotros queremos. Dice, si usted sigue leyendo, dice, Dios se reirá de ellos. Dios se reirá de ellos, dice. Y se burla de ellos Dios. Y después dice, honrad al Hijo, porque se inflamará la ira de Hashem. Y entonces, ahí lo quiero ver. Cuando se inflame la ira de Hashem, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Me entienden? Se van a aterrorizar. El día del Señor grande y temible está a la puerta y no nos hemos dado cuenta. Estamos igualando la corrupción de Sodoma y Gomorra y no nos hemos dado cuenta. Un gran problema tenemos a la puerta y todavía no nos hemos dado cuenta. Entonces, las cosas se están poniendo calientes.